El cultivo del cebollín o cibulet. Esta planta, junto con el estragón, el perejil y el perifolio, forman el famoso cuarteto llamado finas hierbas, que tanto ha contribuido a popularizar la cocina francesa. Es de la familia de las liláceas, como el ajo, el puerro o la cebolla. Sus hojas son ahuecadas y redondas, parecidas a las de la cebolla, aunque mucho más finas, y produce una flor de color lila, que también es comestible. Para mantener sanas las plantas, conviene dividirlas cada 2 o 3 años. Clima. Sería originario de América del Norte y norte de Asia, por lo que es bastante resistente al frío, lo que lo hace menos resistente a los fuertes calores. Luz. Aprecia la luz solar, que es donde florece a tope, pero vegeta bastante bien en semisombra o bajo malla de sombreo, sobre todo en pleno verano, aunque se resiente la floración, que es menos intensa. Aprecia los suelos fértiles, bien drenados y especialmente ricos en nutrientes, un aporte de estiércol muy hecho, mantillo y humus de lombriz mejorará la estructura del suelo. Preparación del terreno. Antes de sembrar o de plantar, cavaremos la tierra para que quede bien suelta y mullida, y después haremos el abonado. Reproducción. La reproducción se puede hacer tanto por semilla como por la división de los pequeños bulbos. Siembra directa. La haremos al inicio mediado de primavera, bien en hileras o a voleo. Plantación. Quizá uno de los sitios más aparentes para plantar el cebollino sea un espacio más o menos como este, en el que en verano, si hace mucha calor, podamos cubrirlo con malla de sombreo, como esta, y en invierno lo podamos tapar con un cristal. Entonces así podemos recolectar el cebollino durante prácticamente todo el año. El sistema de plantación por bulbo es quizá el más sencillo, porque no tenemos más que dividir el cepellón, dividirlo en varias partes y plantar cada parte de estas. Porque
el semillero a veces nos da problemas. Hay veces que nace muy bien, pero hay otras veces que no nace tan bien. Así que vamos a mostrar, ponte allí, venga Leti, venga linda, allí, venga. Que voy a mostrar más o menos cómo lo hacemos. Venga, ¿qué pasa, mi Leti? ¿Qué le pasa a la Leti? ¿Qué pasa? ¡Ey! Venga. Esto es un poco parecido a lo que se hace con el puerro. Antes de plantar cortaremos un poco las raíces y las colas. Las colas las guardaremos para hacernos una tortilla esta noche, que estará bien rica. Ahora las vamos a colocar, a unos 15 centímetros entre plantas, más o menos, y 30 centímetros entre líneas, más o menos allí. Si disponemos en la casa de algún espacio soleado, podemos cultivarlo también en macetas y así tenerlo siempre a mano. Después de la plantación daremos un riego. Riego. No precisa riegos abundantes, más bien moderados, solo cuando la capa superficial esté ligeramente seca. Debido a su continuo crecimiento y consumo de nutrientes, incorporaremos algún fertilizante en los riegos, como el purín de ortigas o el té de lombriz. Se asocia muy bien con la zanahoria y con el perejil, ya que este ahuyenta a la mosca del cebollino. Plagas. Es bastante resistente a plagas y enfermedades. No obstante, puede ser atacado por la mosca de la cebolla, los trips, la polilla de la cebolla, los nemátodos y el escarabajo de la cebolla. Enfermedades. Aunque no son muy frecuentes, también puede contraer alguna como el mildiu, la roya, botrytis y efusarium. Recolección. Es un cultivo de crecimiento rápido y hay que cosecharlo cuando las hojas alcancen los 12 o 15 centímetros, para evitar que las hojas se vuelvan duras, dejando unos 4 centímetros desde la base, que volverá a rechitar, y al mismo tiempo, cuanto más cosechemos, más se desarrollarán los bulbos nuevos. Es importante consumirla lo antes posible, que es cuando guarda todas sus propiedades. La duración desde la siembra a la cosecha suele ser de unos 2 meses. Cocina. Su sabor parecido al de la cebolla, pero mucho más fino y delicado, hace la planta imprescindible para las ensaladas, salsas, sopas y, cómo no, para la realización del famoso queso a las finas hierbas y a la tortilla a las finas hierbas. La flor es igualmente comestible, aportando color y sabor a numerosos platos. Admite también la congelación. Hasta aquí este interesante y fácil cultivo. Si no lo conocíais antes, os invito a que lo hagáis, no os defraudará. Hasta la próxima, amigos.